Nairo Quintana hoy entrega una nueva alegría al ciclismo colombiano y latinoamericano, junto a Sergio Higuita y Richard Carapaz, que también fueron protagonistas del día. La etapa de hoy en la Volta a Cataluña 2022 ha traído movimientos importantes en la clasificación general y deja seleccionado el grupo de ciclistas que estarán peleando por el título en las próximas 3 jornadas. Electrizante final el día anterior, donde además del triunfo de Ben O'Connor, vimos a Nairo Quintana y Sergio Higuita disputar las bonificaciones al sprint. También el llamativo detalle de Simon Yates quedándose en la mitad del último puerto, cediendo todas posibilidades de título al arribar a más de 10 segundos. Así como el retiro de un importante ciclista como Tom Dumoulin, lo que ha generado dudas sobre su nivel para su próxima participación en el Giro de Italia. Con un nuevo líder de carrera y los latinoamericanos al acecho de la general, la etapa de hoy planteaba una oportunidad de oro para aquellos corredores especialistas en montaña y que querían dar un paso significativo por la búsqueda del campeonato. Más con una general tan apretada, teniendo más de 30 hombres en el margen del minuto de diferencia, entre los que podíamos contar a Ciccone, Almeida, Carapaz, Valverde, Soler, Roswell, Juan Ayuso, junto a los colombianos Quintana, Higuita, Buitrago, Chávez y Sosa. Aquí está el perfil para la fracción. 168 kilómetros de recorrido con 3.500 metros de desnivel positivo distribuidos en 3 puertos de primera categoría, el primero de ellos de casi 15 kilómetros al 5%. Sobre el último tercio, un puerto más de primera al 6 de gradiente medio. Tras el posterior descenso encontramos un par de sprints en la ruta, para luego rematar la etapa en una estación invernal a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, con 13 kilómetros al 6%. Todo un menú de montaña tanto para los escaladores como para nosotros los espectadores. No toma la partida el británico Simon Yates, quien, como mencionamos anteriormente, se dio tiempo valioso en la llegada ayer. Tampoco lo hace el veterano José Joaquín Rojas del Movistar Team. Tan solo darse la salida a Luis Verbaek del Quick-Step es el primero de los 146 ciclistas que intenta irse en solitario. Solo 3 kilómetros después el pelotón lo absorbió de nuevo, pero de entrada se planteaba lucha para querer meterse en la escapada. El siguiente en moverse fue el norteamericano Neilson Powless, otro de esos corredores acostumbrados a meterse en fugas, mientras atrás otro grupo de 4 ciclistas saltaba del lote y lo dejaba rezagado. Fueron ellos los españoles Marc Soler de la Emirates, Juan Pedro López del Trek y Jesús Herrada, junto al francés Bruno Armirail. Lo que se venía para ellos era el ascenso al primero de los puertos, con casi 16 kilómetros al 5%. Previo a la subida, otro trío de pedalistas se unían a la punta para consolidar así la fuga del día, que a ese momento contaba con 2 minutos 30 de ventaja, lo que virtualmente ponía a Marc Soler como líder de la carrera, pues al iniciar la etapa estaba a solo 33 segundos de Ben O'Connor. Atrás en el lote eran los Movistar, que se ponían a perseguir para recortar pronto la ventaja y evitar alguna sorpresa con Soler, Hugh Carty o Chucho Herrada, los 3 bien ubicados en la tabla y potencialmente peligrosos. Soler es quien pasa por delante en el puerto, mientras que atrás en el lote Pavel Sivakov debía retirarse. Otra sensible baja para el Ineos Grenadiers, que ayer presentaba el retiro de Michael Kwiatkowski y se sumaba a la deserción de Richie Porte el segundo día, lo que deja a los británicos en desventaja con una plantilla de solo 4 corredores. Lucas Plapp, Carlos Rodríguez, Carapaz y Castroviejo tendrían que arreglárselas para defenderse de los demás equipos que contaban con mayoría de hombres. Durante el tránsito hacia el segundo puerto es el AG2R que toma la responsabilidad de ponerse al frente para defender la camiseta de Ben O'Connor. Alternan el paso con los Arkea y Movistar, equipos que también tienen hombres interesados en el triunfo de etapa y general. El siguiente paso de montaña llegaba a 62 de meta, con la subida a la Creu de Persa a 1300 sobre el nivel del mar. Sobre la misma base del puerto, la diferencia de lote con la punta no se reducía y seguía manteniéndose sobre los 2.30. La clasificación de montaña también estaba en juego y allí se produce un movimiento interesante para dicha tabla. Mikel Vizcarra es de los 7 fugados el que mejor está colocado y es el primero en atacar para conseguir los puntos. Marc Soler, que había ganado el puerto anterior, acelera y le da alcance. También lo hace Jesús Herrada, quien pica en punta y se queda con la mayor ganancia, mientras que Hugh Carty se reserva quedándose en cola para guardar algo de energías. A este paso el lote que venía subiendo había logrado un ligero descuento en tiempo y se mantenía sobre los 2 minutos. Se viene el descenso. Tras él un par de sprints que otorgan unidades para la clasificación de puntos y segundos de bonificación para los interesados en la general. AG2R sigue con sus 6 hombres en bloque compacto para perseguir. Durante la bajada el recorte se hace evidente y en la marca del sprint la diferencia era cercana al minuto. Allí Marc Soler y Hugh Carty son los más beneficiados y toman las bonificaciones. De ahí en adelante la carretera se inclina y no vuelve a ceder más hasta la línea de meta, aunque el puerto final comienza oficialmente en la marca de los 13 kilómetros. Este tramo, aunque no es tan complicado, viene haciendo mella en las piernas de los corredores tanto del pelotón como en la fuga, lo que ha hecho que se dé una selección natural y los grupos se vayan reduciendo en cantidad de ciclistas. A 18 de meta, el último de los sprints con bonificaciones espera a los 7 escapados. Bruno Armirail y Mark Donovan parten de la fuga y toman una pequeña ventaja además de los puntos. Los 5 corredores restantes se entregan y permiten que el pelotón los absorba. Jonas Widerberg es líder de la carrera, salta del grupo para buscar el último de los puntos disponibles, pero es el líder O'Connor quien se queda con el tercer lugar del sprint y eso le da para ampliar en un segundo la renta en la general.
Con la llegada del último puerto cambia la configuración de los perseguidores. Jumbo-Visma y Quick-Step toman la delantera y aprietan el paso. Ello da para que más ciclistas se descuelguen y que la diferencia con la punta se reduzca a 35 segundos. Donovan cede y se queda de la punta. Ahora es Bruno Admiral el único en cabeza y lo persigue el lote que viene siendo jalado por el Arkea Samsic, lo que indica que Nairo viene con intenciones de lanzar un ataque más adelante. Novedades en el lote. Se mueve el líder y cierran el ataque Higuita, Carapaz y Juan Ayuso. Alejandro Valverde paga las consecuencias y se va a cola de pelotón. Las duras rampas con promedio del 8% le han pasado factura. George Bennett del Emirates es el siguiente en hacer el intento. Se desprende y a 8 de meta le da alcance a Armirel. UAE ha jugado una buena estrategia lanzando a varios de sus ciclistas durante el transcurrir del día y ello ha obligado a que otros equipos hagan el gasto en persecución. Castroviejo prende el motor para acelerar el descuento y tras él los dos hombres de su equipo siguiendo la estela. Es el español el que se hace responsable del recorte con los dos punteros, aunque ambos siguen manteniendo el esfuerzo por no ceder y se siguen manteniendo en cabeza a falta de 6 kilómetros. Eso sí, con Bennett haciendo el trabajo de poner la cara al viento y el francés protegiéndose a su rueda. Ataca Diego Camargo de Eliev para seguir poniendo presión. Ese estirón ha provocado que su compatriota Iván Sosa se quede. A 4 kilómetros del arribo Castroviejo termina el trabajo de demolición y le entrega la responsabilidad a Carlos Rodríguez. Esteban Chávez es el otro colombiano que se va a cola del grupo y simultáneamente se da la captura de los fugados. Ataca Richard Carapaz a 3 de meta. Se para en pedales y sigue rompiendo el grupo que ya viene con fuerzas limitadas. Un atento Sergio Higuita hace el cierre y colabora para tratar de agrandar la ventaja. Joao Almeida del Emirates quiere pelear por la etapa y se encarga del cierre. Los dos sudamericanos son capturados a 2 de meta, pero han hecho una selección mayor que dejó el pequeño lote con solo 9 ciclistas. Continúa Almeida con un paso demoledor que sigue partiendo el ya desbaratado paquete. Junto a Carapaz, Higuita, Quintana y O'Connor se han desprendido y consiguen una mínima pero importante ventaja en los últimos 1700 metros. Llega el momento de drama para el líder O'Connor, que tampoco puede seguir con el ritmo que marcó Almeida. Por más que aprieta los dientes, solo puede ver cómo la punta se aleja y sus ilusiones de mantener la camiseta se desvanecen. El portugués y los 3 sudamericanos entran al último kilómetro adornado por las montañas cubiertas de nieve. Higuita hace un tímido intento para probar a sus 3 rivales. La vigilancia es mutua pensando en quién de los 4 toma la iniciativa. Es Nairo Quintana el que se para en pedales para atacar e irse al frente. Sergio Higuita toma su rueda y entre los dos le han tomado ventaja a sus otros 2 contendientes. Sigue sufriendo el líder tratando de no perder la camiseta, mientras que Almeida llega de la nada para cazar a los 2 colombianos y formar un trío que va a definir la etapa. Carapaz no ha podido seguir al portugués y queda relegado unos metros. Llega el momento de la definición. El trío puntero se estudia y serpentea en los últimos 500 metros. Nadie quiere dar ventajas. Almeida, siempre en cabeza, cuida su posición mirando que ninguna de las fieras que tiene detrás le sorprendan. A 200 metros Nairo lanza el sprint y sale con ventaja en la última curva de herradura. Almeida iguala su línea, mientras que Higuita, algo incómodo, toma el camino más largo por la parte externa. El portugués se muestra más fuerte y pasa por delante de Quintana e Higuita, quedándose con el triunfo de etapa. Richard Carapaz arriba 13 segundos viéndose alcanzado por el lote que perseguía. Ben O'Connor no puede sostener el liderato llegando a 23 del ganador. Con el tiempo obtenido en meta y la suma de bonificaciones hay un empate en el primer lugar de la general entre Nairo y Almeida. Pero gracias a que Quintana ha llegado por delante del portugués en etapas anteriores, el liderato pasa a manos del colombiano. Un gran Sergio Higuita se pone en tercer lugar de la general a 6 segundos. Tras él a 17 segundos del líder vienen Ayuso, Wout Poels y Ben O'Connor. A 23 Tobias Johansen y Guillaume Martin. Richard Carapaz sube al 9º puesto quedando a 26 segundos y cierra el top 10 el noruego Thorsten Traen a 34. Gran etapa nos han dejado estos señores, destacando la inteligente estrategia del Emirates para alternar ataques y beneficiarse del gran nivel de Almeida. Brillante Sergio Higuita saliendo los cierres y más que destacable el trabajo de Carapaz, que viene subiendo su nivel de cara a su participación en el próximo Giro de Italia, donde es favorito. Nairo defenderá su liderato mañana en la etapa más larga de la Vuelta a Cataluña con un recorrido de 206 kilómetros, donde sobre el papel se prevé una llegada masiva con remate al sprint. Eso sí es que no dejan llegar la fuga, que tiene posibilidades de formarse con un grupo numeroso antes de pasar el único puerto ubicado al inicio de la fracción. El día sábado media montaña con 3 puertos, donde los 2 más duros se encuentran en la primera mitad y en el complemento un obstáculo de segunda categoría, que tras un largo descenso desemboca en línea de meta. Y el domingo la ciudad de Barcelona recibe el final de la vuelta en el ya acostumbrado circuito de Montjuïc, donde tendrán que completar en 6 oportunidades el paso por el Alto del Castel, con 2,5 kilómetros al 4,7%. Gracias a todos por ver el video completo. Deja en los comentarios tu saludo para Nairo, Carapaz e Higuita. Los dejamos con el resumen de cada una de las etapas de esta Volta a Cataluña 2022.